El fallo no da instrucciones específicas ni define claramente la media calzada como algo positivo o negativo. Da una serie de ideas y traza una serie de temas que me parece muy bueno empezarlo a discutir. Y también a tener un diseño de protocolo de trabajo con la policía que ya tenemos y estamos trabajando. Lo que sacó el juez en esta es una exhortación a la justicia, a la provincia de Córdoba, es decir, el Poder Ejecutivo, y a la policía, el mismo día, viernes, que han condenado 12 policías por el caso de Blas. Bueno, a esa policía le dice, haga lo que tenga que hacer para que no se desarrollen estas acciones de lucha. Bueno, nosotros desarrollamos la acción de lucha como lo veníamos planificando, y cuando terminaba que íbamos a desarrollar un acto, se montó una provocación que algunos medios lo pudieron reflejar. Se han labrado actuaciones penales porque he entendido que en el curso de esta manifestación en el día de hoy se ha incurrido en un delito penal. Se han individualizado a algunos referentes de estas agrupaciones de piqueteros y se va a formalizar una imputación en la que ya, bueno, eventualmente van a ser notificados para comparecer al proceso. Las manifestaciones son absolutamente lícitas, no hay ninguna intención o voluntad de obstaculizarlas o limitarlas para nada. Lo que pasa es que, bueno, a veces como esta, las manifestaciones tienen como objetivo no el peticionar, sino el visibilizarla a través de la obstrucción de calles, arterias u otro tipo de delitos. Acá no es justicia independiente, ¿eh? Ni en Córdoba ni en todo el país. Acá los fiscales actúan porque se lo decide el Poder Ejecutivo. Y vamos a hacer una presentación a denunciar esto y a reclamar que en Córdoba y en todo el país el pueblo tenga derecho a movilizarse, porque es la única forma de defenderse frente a un ajuste que está sufriendo. ¿Esto ocurre nada más que aquí en Córdoba? No, esto es nacional, esto es nacional. Hay una carrera derechista en el país frente a las elecciones que vienen. Lo hemos visto en Mendoza, lo hemos visto en Jujuy. Y ahora en Córdoba parece que están posicionándose las internas entre Macri, Larreta, Milei e incluso Berni forma parte de toda esta política. Entonces, como todos los que nos gobiernan son responsables de la crisis que existe, todos, se va a conocer esta semana el índice de inflación, el de mes de marzo. ¿Cuánto va a ser? Arriba del 7%. Va a ser la más alta de los últimos 30 años. La pregunta es la siguiente: un pueblo que está sufriendo esta situación, ¿se puede defender o tiene que agachar la cabeza mansamente y dejar cómo se derroba su nivel de vida, la esperanza para sus hijos? No vemos eso. El pueblo necesita poder movilizarse y defenderse. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. La pregunta está planteada en este tape de inicio: ¿regulación o criminalización de la protesta en Córdoba a partir de los hechos que se han dado, sobre todo, ya se venía estudiando el tema, pero sobre todo la semana pasada? Tenemos al autor de uno de los proyectos que está en danza en la legislatura, por ahora está en comisión, Dante Rossi. ¿Cómo va? Buenas noches, gracias por estar. Hola, buenas noches. Emanuel Berardo, dirigente del Polo Obrero y uno de los posibles imputados por las manifestaciones de la semana pasada. ¿Es así? ¿Cómo andamos, Emanuel? Así es. Buenas noches, ¿cómo estás? Y Adolfo Ruiz, periodista. ¿Cómo andamos? Gracias, Adolfo, por estar Gracias, nuevamente por siempre. acá. Bueno, dame tu punto de vista, Adolfo, con respecto a esto que viene pasando, que tiene, parece, una doble estrategia por parte de la provincia, por un lado judicial y por otro legislativo, ¿no? Sí, a ver, da la sensación de que un poco el trabajo del Ejecutivo y de la justicia, lo que están tratando es de contener una protesta social que tiene sus fundamentos, que tiene su realidad, que tiene su territorio en el cual, digamos, la calle habla, y al mismo tiempo tratar de conciliar esa demanda con la habitabilidad de una ciudad. Entonces, da la sensación como que hay dos bienes protegidos que están en pugna y el Estado está tratando de terciar ahí. De cualquier modo, sea como sea, tengo la sensación de que ninguna solución a este tipo de bienes protegidos en conflictos puede llegar a partir de la criminalización, digamos. Por ahí ya estoy adelantando un poco mi punto de vista, pero... Para vos una criminalización de la protesta. A ver, resolver un conflicto social, un conflicto también por el espacio público, utilizando el Código Penal, es una burrada, digamos, es una ingenuidad que no llega a ningún lado, porque en definitiva lo que se hace es utilizar el Código Penal para resolver un conflicto social. Es como que estás utilizando el manual de instrucciones incorrecto para resolver un problema que excede completamente ese territorio. Entonces es fácil la vía de ir y tratar de meter en cana, de meter preso, o por lo menos de asustar con una imputación a la gente que se está manifestando, y es mucho más difícil tratar de abordar en profundidad la situación. Entonces, en este contexto de derechización de la sociedad,
y no me quiero poner ideológico, pero en el cual se está pidiendo cada vez más mano dura, cada vez más represión, cada vez más persecución del que piensa o del que actúa distinto, utilizar o pretender utilizar el Código Penal para resolver una situación social no tiene mucha profundidad en el análisis y tampoco tiene mucha proyección como solución. En eso decís el Código Penal, porque hasta ahora no hay una normativa que regule en Córdoba, que es lo que se está tratando en la legislatura, sino que hay un habeas corpus interpuesto por vecinos y comerciantes del centro, al que le dio lugar un juez y en teoría hizo cumplir una normativa y por eso salieron las imputaciones. ¿Cómo lo analizas vos, Dante, que sos autor de uno de los proyectos? Está el proyecto del oficialismo de Juan Manuel Cid, hombre que responde directamente a Yarlora, que bueno, probablemente lo haya pasado a comisión el proyecto o haya atemperado un poco el tratamiento del proyecto, y vos junto con la legisladora Gara de Panete son autores del otro proyecto. Sí. ¿Es así? Lo primero que hay que decir es que de ninguna manera nosotros buscamos ni frenar las protestas, ni criminalizar la protesta, ni perseguir a los que protestan. Lo que buscamos es generar un nuevo pacto de convivencia en la ciudad con una situación que nos va a llevar hasta hechos de violencia. Yo lo que digo acá, nosotros lo que buscamos es generar una zona zona que tiene que ver con el microcentro, donde no se pueda protestar y donde la protesta sea libre, avisando 48 horas antes, ocupando media calzada en el resto de la zona. ¿Pero por qué? Porque no solamente nosotros reconocemos, ¿cómo no vamos a reconocer los niveles de conflictividad que tiene hoy la sociedad? Hoy hay 50% de pobreza, falta de empleo, falta de respuesta del Estado, un montón de cosas. Pero lo cierto es que también hay que generar un pacto de convivencia distinto. ¿Por qué? Porque los comerciantes que tienen 3 cortes por semana y que no pueden trabajar, que no pueden pagar los alquileres, el que tiene una pyme que no puede trabajar durante 3 días o vende menos, que no le alcanza para pagar el sueldo de uno de los trabajadores, la persona que perdió el turno del APRO, que se lo dieron 2 meses antes y lo perdió porque llegó, el colectivo lo dejó a 20 cuadras, la jubilada que tenía que hacer un trámite en el ANSES y no llega y no puede llegar porque el colectivo la dejó 20 cuadras de esa distancia. Y sin perjuicio de otros recursos, porque siempre lo focalizamos en lo que hace Manuel con los cortes de calle y el polo obrero. Que no es ellos sí tienen una situación complicada. Yo pregunto, por ejemplo, ¿el SUOEM está autorizado está por supuesto legitimado para reclamar aumentos salariales? Por supuesto. ¿Quién va a querer que sus trabajadores pierdan frente a la inflación? Ahora, ¿es legítimo que en una sola mañana haga 15 cortes en el microcentro de la ciudad, complicándole el trabajo y la transitabilidad a un montón de cordobeses que tal vez cobran muchísimo menos de lo que ellos están reclamando? Bueno, no, me parece que hay que generar un nuevo pacto de convivencia. Para tener detalles, más allá ya vamos a entrar en los detalles puntuales del proyecto, Dante, que creo que están tratando de consensuar con el proyecto del oficialismo, que salga un proyecto conjunto, ¿es así? Sí, creo que se frenó. El proyecto nuestro es distinto al del oficialismo, que focaliza en las multas y por ahí en el castigo a quienes organizan las marchas. Nosotros lo que hemos dicho es sentarnos a dialogar, establecer una zona de prohibición en el microcentro donde esa marcha... ¿Solamente en el microcentro solamente de Córdoba capital o el microcentro de las ciudades de la provincia? Porque digo, es una normativa que sale de la legislatura provincial. Es una normativa provincial que se podrían adherir el resto de los municipios y por supuesto lo que hicimos es mandar esa iniciativa a la legislatura para que discutamos entre todos. Esta es una segunda iniciativa. La primera tenía que ver con la posibilidad de llamar al Consejo de Partidos Políticos para que cite a todos los involucrados y ver si nos podemos poner de acuerdo en el diálogo. Yo estoy seguro que lo que pasa es que no hay decisión del Estado de sentarse a dialogar sobre estas cosas. Yo estoy seguro que si lo llaman a la gente del Polo Obrero, lo llaman a Emanuel y buscamos una solución que no le complique el problema a la gente del microcentro, al que toma un colectivo por la Chacabuco, por la Maipú, y buscamos alguna otra zona donde tenga visibilidad, donde se pueda marchar, donde tranquilamente se lo pueda hacer con garantías incluso para los que marchan. Yo no creo que sea tan difícil buscar ese pacto de convivencia. ¿No es tan difícil? ¿Se puede llegar a ese acuerdo? No. Primero que nada, hay que decir que tanto en la legislatura como en la justicia se llamó a todos los actores menos a las víctimas de la pobreza, que son los que están reclamando.
Nosotros no fuimos invitados, por ejemplo, a discutir esto en la legislatura. Tampoco se armó una comisión en la justicia donde el juez convocó a la policía, convocó a los del microcentro, a los comerciantes que habían presentado el habeas corpus, ustedes no. Menos las organizaciones, las que son las que organizaciones están involucradas. Entonces, ya el debate está sesgado, porque si hay una de las voces que no está presente, que es acallada, porque si no está presente, no es tomada en cuenta, ya es complicada la discusión. Pero aparte a nosotros nos preocupa mucho la resolución de este juez, porque es una verdadera aberración. Primero, los jueces tienen que hablar por sus dictámenes, no dar opiniones por los medios, y se le pasó un mes en todos los medios dando opiniones diciendo que éramos sociedades delictivas, directamente. Asociaciones ilícitas, creo que les dijo. Sí, asociaciones ilícitas. O sea, cuando hayan más de 3 organizadores, se los debe tratar como una asociación ilícita. Pero aparte vamos a... En parte de los dichos del juez. Sí. En la resolución. Perdón, vamos a decir nuevamente, el juez Juan Manuel Fernández López, ¿no? Dice que somos una tiranía que tomamos de rehén al pobre Estado y a la ciudadanía. Acá no estamos... Las personas que se movilizan porque están reclamando trabajo genuino y están reclamando alimento para los comedores populares, no son ningún tirano que los compare incluso con dictaduras, una verdadera aberración. Bueno, en realidad, a ver, separo ahí, perdón, y te hago la pregunta a vos, porque siempre se habla mucho. Lo que dice este juez diferencia entre los organizadores o las cabezas de las organizaciones y dice aquellas personas que están a veces en las marchas que dice no saben a veces por qué van. Por lo menos eso son palabras de más o menos del juez que dice... Primero que es discriminatorio por parte del juez que plantea que la gente se moviliza porque es acarreada. Es decir, de ninguna manera. Porque, bueno, habla de una cuestión muy de clase del juez, porque dice, acá todos los que reclaman tienen que ser perseguidos, y habilita con su dictamen cosas muy, muy complicadas. En la movilización, nosotros lo denunciamos y algunos periodistas también lo hicieron a través de Twitter, de algunas redes sociales. Había policías, porque claramente era policía, que estaban con el chaleco que decía prensa, chaleco muy nuevo, no había salido nunca a la calle, y estaban filmando la movilización, lo cual es muy complicado. El juez también dice que le hagan inteligencia a las organizaciones, que se persiga, que se corte la cabeza de las direcciones. Bueno, es muy complicado lo del juez, pero acá hay, como dijo el periodista, hay una derechización ya no solamente del discurso, sino que quieren pasar a la acción. Y hay un planteo desde los diferentes sectores que dicen, hay que parar las movilizaciones del conjunto de los trabajadores, porque con una inflación del 100%, no solamente los docentes, que están en plan de lucha, sino los trabajadores y trabajadoras de salud, los trabajadores de prensa y los municipales, que se le quiere decir que si vos tenés un salario más o menos digno, no tendrías que salir a reclamar para mantener tus condiciones de vida, porque hay otra gente que está peor. No, bajo ningún punto de vista. Si pierden los municipales, que son los que más o menos ganan mejor dentro de la administración pública, el resto está liquidado porque ahora, Manuel, bajan el salario. El debate que siempre está en eso, en danza, que se pone sobre el tapete, es el derecho de uno sobre el derecho de otro. ¿A vos no te parece que sea así? Mirá, primero no es así, pero acá hay que ver. Yo por ahí, cuando uno debate esto, el derecho de uno y del otro, los comerciantes evidentemente quieren ganar, para eso tienen un negocio, y hay que ver por qué no están ganando. Primero, no ganan porque ha caído el consumo en los alimentos. Ya cuando cae el consumo de los alimentos quiere decir que cayó el consumo de la heladera, de la ropa, etcétera, y ya si no comes, pero cae el consumo en carne, en leche, en yogur, en todas las cuestiones, pero sube en la menudencia de pollo. Hay que decir que es un país que está devastado. El 57% de los pibes y pibas menores de 16 años bajo la línea de la pobreza y no tienen garantizados los 4 alimentos diarios para poder desarrollarse. Es decir, que no pueden estudiar, porque si vos tenés hambre no aprendés. Están hipotecando una generación entera y están dejando al país devastado porque esos pibes, esas pibas, no van a poder tener la capacidad de aprender y poder conseguir trabajo, desarrollarse. ¿Puedo decir que esa situación habilita el derecho? Esa situación de los pibes y pibas, si no comen, están hipotecando el futuro. Yo prefiero que coman los pibes y salir a reclamar, porque yo la otra vuelta estaba en una acampe, que es una
cuestión muy extrema, que la gente tiene que ir a dormir en la calle para exigirle al Estado que ser atendida en un país que genera alimento para 450 millones de personas y no garantiza la alimentación de 46 millones de habitantes. Un compañero que dice, estábamos charlando ahí en la noche, me decía, che, yo no puedo, tenemos que ganar, tenemos que hacer algo, porque no podemos seguir en esta situación, porque yo no me puedo quedar en mi casa viendo cómo mis pibes lloran de hambre. ¿Cuál es la que sigue a esa? Todos sabemos que sigue a esa. Voy a hacer cualquier cosa para darle comer a los pibes. Ahí, de esto, de la pobreza, uno no va a justificar la delincuencia, ni mucho menos, pero es la base. Los pibes y las pibas, como no tienen una salida, no tienen un futuro, terminan siendo los soldaditos, los narcos, porque es la única salida que le dan. Ante esa situación hay que salir a reclamar. ¿Dante? Dos ejemplos. ¿Coincidís con eso? Es que coincido, claro, si uno lo escucha, coincido, por supuesto, en todo lo que él plantea. Yo lo que digo, dos ejemplos. Puede salir un proyecto conjunto de acá, no, pero de la mesa de redacción abierta. Voy a poner dos ejemplos. Primer ejemplo, Rubén Daniele. Si el acto de Rubén Daniele, en vez de hacerlo cortando un cordón sanitario como es la Cañada, lo hace de la Cañada para el lado de la Plaza de la Intendencia, ¿pierde el efecto deseado del reclamo? No, si con el buen orador que es Rubén Daniele va a tener la misma prensa y el mismo efecto del reclamo que si corta la Cañada, que es un cordón sanitario. Nosotros lo que estamos proponiendo no es que no haga la manifestación, no es que no pida el reclamo salarial, estamos pidiendo que lo haga de una manera que no complique tanto al resto de los cordobeses, avisa 48 horas antes, lo hace en la Plaza de la Intendencia. Segundo ejemplo, una siesta, salgo de mi despacho en la legislatura, estoy por cruzar el Boulevard Perón, veo manifestación frente a la Casa de Gobierno, frente a la legislatura del Polo Obrero. Cortaron media calzada. Me tomé el trabajo de ver cuál era la repercusión que tenía en los medios, igual que si cortaran el Boulevard Chacabuco. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay que cortar por donde circula la mayor línea de colectivos y no ir al frente de la legislatura, ir al frente de la Casa de Gobierno, anticiparle a los cordobeses que no pasen por ahí 48 horas antes porque se va a hacer una marcha? Bueno, digo, un nuevo pacto de convivencia que ellos puedan reclamar tranquilos, que todos los que tengan derecho a reclamar lo hagan, pero que lo hagamos con un pacto de convivencia que no le complique el problema a otra gente que también le está pasando mal. Gente que no puede sacar el vehículo por la Chacabuco, por los cortes, a un comerciante que le cortan 3 veces por semana esa calle donde él tiene su negocio y se termina fundiendo, termina despidiendo trabajadores. Es una pelea entre los mismos trabajadores. La jubilada, como decía... Bueno, pero ahí está lo que plantea también Emanuel, Dante, ¿no? Esto de, bueno, se funde por los cortes o se funde por la situación. Se funde, digamos, por la que situación está, y se funde. Y el corte también es un agravante. Nadie puede creer que si te cortan 3 veces por semana, obviamente uno intenta modificar la situación y eso es otra discusión de cómo se hace y cuáles son las alternativas, y hay una elección y la gente votará lo que crea conveniente, y la democracia tiene esa posibilidad fenomenal que cada 4 años rectifiquemos el rumbo y cada uno tendrá sus propuestas y la gente votará lo que crea conveniente. Lo que sí me parece que frente a un conflicto en serio como está planteado hoy, bueno, lo que hay que buscar es sentarse y ver la posibilidad de hacer como el proyecto nuestro lo que busca no tiene penalidades, no buscó absolutamente nada, lo que buscó es fijar una zona de prohibición que es el microcentro por donde circula más colectivo, donde hay más negocio, donde se produce un impacto mayor, que le avisemos 48 horas a los cordobeses antes para que no circulen por ahí y en definitiva que no se corte el 100% de la calzada y que hagamos una convivencia distinta en la ciudad. Adolfo, te pido una opinión sobre esto que estamos debatiendo y también, porque lo decía recién Emanuel, esta audiencia a la que fueron convocadas las partes, no todas, como dicen, bueno, estuvo sentado ni los movimientos sociales en esa mesa, pero desde la policía de Córdoba reconocían en esa audiencia que tenían ya inteligencia realizada e identificado los cabecillas de las organizaciones, así que podían actuar. Digo, también cómo lo analizás vos, digamos, que venís analizando este tipo de cosas hace mucho tiempo. Va un poco en sintonía. Yo un poco también de lo que hablaba antes y en relación a lo que dice Dante, el tema de pensar un código de convivencia que no esté basado en el punitivismo, o sea, en multas o en detenciones o en imputaciones, me parece que puede ser una herramienta interesante. ¿Por qué?
Porque en definitiva lo que se trata de hacer, a ver, cuando hay una protesta, cuando hay una marcha, cuando hay un piquete, bueno, me corregirán porque yo nunca organicé ninguno, pero uno lo ve como periodista. ¿Cuál es el sentido de hacer eso? El sentido es que gane la mayor visibilidad posible y que gane la mayor aceptación y apoyo popular posible. Ahora, si nosotros fuéramos capaces de construir un pacto de convivencia en el cual nos pusiéramos de acuerdo autoridades de seguridad, organizaciones sociales, organizaciones sindicales y la prensa también, en decir, cuando una marcha o cuando un corte se haga no respetando eso, tiene que tener no un castigo o una multa punitiva, sino una crítica social o una cobertura menor, o que se señale que se ha roto ese acuerdo. Pero para que ese acuerdo se construya tiene que estar todos sentados a la mesa, que es lo que decíamos antes. Claro. Entonces, arrancaba diciendo que no se puede resolver esta cuestión de lucha de bienes protegidos, que es el derecho a la alimentación, el derecho al salario, el derecho a la salud, con el derecho a circular. Hay dos derechos en pugna y la forma de resolverlo nunca va a ser el Código Penal, ni una imputación de un juez, ni un castigo, ni una multa. Construir un espacio como este me parece interesante. Yo no sé qué viabilidad tiene y qué experiencias hay, porque no creo que sea a la primera persona que se le ocurre. Pero si también interviene la prensa, porque nosotros somos un vehículo fundamental en esto de magnificar o de propalar el ruido que puede hacer una organización, una propuesta o una protesta. Si tenemos el criterio de ser críticos o de reducir las coberturas en las marchas o en las protestas que no cumplen con ese pacto aceptado por todos, quizás podríamos estar avanzando hacia un lugar de, no te digo una solución, pero hacia un lugar de un poco más de racionalidad, en el cual los perjudicados sean menos y en el cual incluso este tipo de protestas tengan una campana de resonancia aún mayor, justamente porque son hechas respetando ese pacto de convivencia. ¿Se entiende el razonamiento? Se entiende. No sé si estoy diciendo una barbaridad por ahí, me tira la bandera por la cabeza, pero digo, si una marcha goza de aceptación popular, tiene mucho más probabilidad de ser exitosa. Sí, lo que pasa también, imagínate la marcha del 24 de marzo. ¿Quién visto... criticaría el corte de una marcha del 24 de marzo? ¿Y por qué? Y porque tiene aceptación popular. Pero está bien que está visto también, digo, andate a los acuerdos salariales, que el que no proteste, que el que no molesta algo, y la verdad que no obtiene. Pero no por molestar, sino por ser visto, yo entiendo, oído. pero digo, y por ahí se me van a enojar, digamos, algunos gremios. Voy a nombrar, por ejemplo, uno, digamos. Cuando paran, digamos, el gremio de transporte y dejan a pata a todo el mundo y consiguen un efecto. Y eso le jode, digamos, a muchos y no tiene una aceptación social. Mirá, por ejemplo, a contraposición, mirá, por ejemplo, los paros de la salud que tienen que garantizar guardias mínimas y ahí los tienen, dando vuelta, digamos, o sea, sin darle mucha cabida a sus reivindicaciones salariales. Entonces vos decís, bueno, también es cierto, es construcción de otro tipo de pacto. Me queda 1 minuto y medio, puede ser para cada uno, pero ¿coincidís con eso, Emanuel? No, seguramente que se pueden llegar. ¿No coincidís o no? ¿O sí? Se pueden llegar a acuerdos. Sí. Y esto que plantea él se puede discutir. El problema muchas veces es la masividad. O sea, si lo reflejaban los medios que estaban ahí, que decir, la misma policía te dice, che, mirá la cantidad de gente, no hay forma de que sea media calzada, te corten todo porque si no es inviable. Nuestra columna tenía más de 12.000 personas. Sumadas de las otras organizaciones eran 15 o un poco más de miles de personas. Media calzada es un peligro para todos. Para todos. No lo puede controlar la policía, no lo puede controlar ninguna organización, ni mucho menos. Y evidentemente, todos los avances que hemos tenido en derechos laborales han sido con procesos de lucha. Y hay una cuestión. Los trabajadores, por ejemplo, del transporte, como vos lo ponías, paran, afectan directamente la caja de la patronal y se empieza a discutir. Si no, no se discute. Los trabajadores desocupados no tienen esa posibilidad de hacer un paro porque vos ya estás parado en tu casa. Tenés que salir a reclamar, a hacerlo público, y nosotros siempre tratamos de ir a reclamar al centro del poder político, que es el que tiene que dar respuesta. Acá, en tanto y en cuanto no se dé respuestas, y que porque uno ve de la dictadura esta parte, han empeorado las condiciones de vida del conjunto de los trabajadores. Nos han gobernado peronistas radicales, kirchneristas, o las ideas de Milei con el menemismo,
nos han llevado a esta situación de miseria, hambre, endeudamiento con el FMI, y el FMI es el que dicta las políticas de este país. Dijeron el año pasado, hay que reducir planes sociales, el potencial trabajo, dieron de baja 85.000. Lo de la aplicación era una excusa para dar de baja. Ahora le dicen, tengo que cerrar, pero le dicen, ajustar la jubilación con la cuestión de la jubilación y da de baja otros 400.000 planes sociales. Se profundiza la inflación, la miseria social y atacan a los más débiles, que son los trabajadores desocupados. Dante, me queda un minutito. No, yo creo que hay que pensar en el conjunto. Yo siempre hago una ecuación muy fácil. Acá los generadores del empleo no es el Estado, son los privados. Entonces uno tiene que trabajar para que haya generación de empleo. Si no hay inversiones, no hay generación de empleo. Si no hay empresas y comercios y pymes, que son los que generan el 70% del empleo en la Argentina, no va a haber salarios dignos y no vamos a resolver nunca la cuestión social. Entonces es una cuestión compleja, difícil, que no se puede abarcar solamente desde un sector. Lo que yo creo, bueno, nosotros estamos en una elección, en un año electoral, la gente tiene la chance de ir a votar y saber cuáles de las preferencias va a tener para resolver, y bueno, y ojalá que sepan elegir bien y que sepan elegir para que justamente todas las deudas pendientes que tienen que ver con mayor igualdad, con mayor justicia, se puedan resolver a través de alguna expresión mayoritaria que pueda ganar las elecciones. Les agradezco a los tres haber participado. La idea es esa, abrir el debate, dejar las preguntas planteadas y bueno, ustedes sacarán sus conclusiones. Pausa y ya seguimos con Redacción Abierta.